vamos a ver un concepto que había quedado pendiente en los otros videos relacionado con los modos deslizantes y es el concepto de control equivalente y dinámica equivalente y la dinámica equivalente asociada al control equivalente que ya habíamos comentado pero que voy a tratar de explicar más a detalle en este video. Entonces vamos a partir de nuestro sistema que ya teníamos, que ya habíamos visto en los otros videos, que es un sistema de segundo orden, ¿no? x1 punto igual a x2 y x2 punto es igual a la entrada más una perturbación o una función que no conocemos, ¿no? Que lo único que sabemos es que está acotada por una constante positiva. Entonces el control que diseñamos fue un control que tiene una parte continua que es menos c por x2 más una parte discontinua que es ρ por el signo de sigma, donde sigma es esta expresión que está aquí. C pues es una constante positiva, que esta C y esta C es la misma, es positiva, y se va a elegir ρ que sea mayor que la cota de la perturbación. Entonces esta expresión sigma, cuando esto sigma es igual a 0, ¿no? Lo que nos va a dar es la ecuación de un hiperplano, de una recta que cruza por el origen. Es esta expresión cuando esto es igual a 0, ¿no? Y lo que hacía esta señal de control, ¿no? Bueno, este es x1, x2, y lo que hacía esta señal de control era asegurarnos que las trayectorias de nuestro sistema, o la solución de este sistema, fuera convergiendo en tiempo finito a la superficie y sobre la superficie nos iba a llevar asintóticamente al origen, a pesar de que existiera esta perturbación que no conocíamos. La pregunta aquí, bueno, algo que había quedado pendiente, una incógnita o un detalle que no habíamos comentado era si realmente esa superficie, o más bien cómo hacíamos o cómo hacía este control, cómo hace este control, cómo hace esta señal para hacer que esta superficie sea invariante. Sí, porque el hecho de que sea atractiva ya lo probamos con la función de Lyapunov, ¿no? Que era b de sigma igual a un medio de sigma cuadrado, y de hecho pudimos probar que derivando esta función obteníamos la condición de que convergía la solución en tiempo finito, o más bien que sigma era igual a 0, sigma para un cierto t era igual a 0, ¿no? Convergíamos en tiempo finito a la superficie. Esto quiere decir, ¿no?, que convergemos en tiempo finito a la superficie, o que la distancia que hay de nuestra solución a la superficie es 0. Esto también lo podemos interpretar como la distancia que hay de la solución x, ¿no?, a la superficie sigma, ¿no?, esta expresión. Si es 0 quiere decir que estamos sobre la superficie. Pero bueno, la pregunta era, ¿realmente es invariante la superficie o qué es lo que hace invariante la superficie? Porque yo podría llegar a esta superficie en un tiempo dado y salirme de esa superficie, ¿no? Y probablemente o bajo ciertas condiciones o bajo ciertas circunstancias ya no regresar a esa superficie. Entonces pude haber llegado a la superficie y salirme. Pero eso no es lo que sucede en modos deslizantes. Lo que sucede en modos deslizantes es que con esta señal, para este caso, llegamos a la superficie y nos quedamos en la superficie, y sobre la superficie nos vamos al origen, como vimos en el video anterior. Pero no aclaramos cómo podemos asegurar que efectivamente pase eso. Bueno, con la función de Lyapunov lo podemos explicar analíticamente, pero voy a explicarlo de una manera más sencilla, más intuitiva, considerando lo siguiente, ¿no? Vamos a platicarlo de manera intuitiva y después vamos a tratar de expandir esta idea al análisis con Lyapunov. Si nosotros tenemos esta señal, esta función, la parte discontinua, lo que nos dice es que si estamos por arriba de la superficie nos vamos a mover hacia abajo, por eso está el signo. Si estamos por abajo nos vamos a mover hacia arriba. Entonces la idea es que esa señal de control nos genera un efecto en el cual si nos salimos de la superficie nos regresa hacia la superficie, nos va a mover hacia el otro lado, ¿no? Si yo estoy de este lado, me va a mover hacia la superficie de este lado.
Si yo estoy de este lado, me va a mover a la superficie de este lado la solución. Entonces, de cierta manera, o el efecto que al final vamos a tener es que nuestra solución se va a mantener ahí porque no puede salir de ahí. Está, digamos, restringida a mantenerse dentro de la superficie debido a este término que es discontinuo. Recordemos que la función signo está definida, ¿no? Este es x, ¿no? Y este es signo de x. Está definido que es 1 para todas las x positivas y menos 1 para todas las x negativas, pero puede tomar cualquier valor entre 1 y menos 1 cuando x vale 0. Entonces, si yo estoy sobre la superficie, podríamos decir que esta función toma cualquier valor que está entre menos 1 y 1. Vamos a ver que esto va a ser importante para explicar el concepto de control equivalente cuando hay una perturbación. Pero bueno, entonces intuitivamente lo que pasa es que no nos deja salirnos esa señal de control. Nos está forzando a mantenernos dentro de la superficie. No nos deja salir. En el momento en el que salgo me va a regresar. Entonces el efecto total de esa función discontinua va a ser el que esta superficie sea invariante. Entonces con la derivada de Lyapunov probamos que la superficie es atractiva y con este efecto que ahorita no estoy explicando analíticamente, entendemos de una manera intuitiva que la superficie es invariante. Lo aclaro porque la solución cuando sigma vale 0 no está definida en el mismo sentido que nosotros normalmente tratamos la ecuación diferencial, ¿no? La solución en el sentido estricto en el cual manejamos las ecuaciones diferenciales ordinarias no es la misma. Necesitamos extender el sentido de la solución en el origen. No nos vamos a meter mucho en la parte analítica, pero el efecto de eso, el efecto de esa situación es este que estoy dibujando aquí. Que de hecho tiene que ver con la combinación convexa entre los vectores que apuntan hacia esto, ¿no? Debe de haber uno que esté sobre la superficie y ese que esté sobre la superficie lo puedo generar con una combinación convexa de estos, pero bueno, son detalles que en este momento no nos van a interesar tanto. Entonces vamos a ver ahora cómo explicamos esa situación sin hacer uso de otras herramientas o de otras definiciones matemáticas. Una manera de explicar esa situación o de ese efecto es el del control equivalente. Entonces, el efecto total es que nos mantenemos sobre la superficie. El efecto total de esta función discontinua, de esta función de control, es que nos vamos a ir a la superficie y nos vamos a mantener sobre la superficie. Entonces, si la superficie es invariante, si la superficie, si una vez que llegamos a la superficie ya no nos podemos salir de la superficie, quiere decir que la derivada de la superficie va a ser 0 cuando la superficie sea igual a 0, ¿no? O sea, una vez que la distancia de esta superficie es 0, el cambio de esa distancia tiene que ser 0 para que ya no nos salgamos. Entonces, el cambio de la distancia es sigma punto. Entonces vamos a derivar. Ya habíamos calculado la derivada, es x2 punto menos c por x1 punto, ¿no? La derivada con respecto del tiempo. Sustituyendo, nos va a dar esto que está aquí, ¿no? Entonces tenemos menos c por x2 menos ρ por signo de sigma más la perturbación o la incertidumbre más c por x2. Este término se cancela con este término y nos va a quedar esta expresión de acá abajo. Entonces si es invariante quiere decir que sigma punto es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces lo que me está diciendo esto es que para que sea invariante menos ρ por el signo de sigma tiene que ser, o más bien ρ, vamos a dejarle como ρ positivo, vamos a pasarlo positivo, tiene que ser igual a f de x, ¿no? Bueno, aquí me faltó la t, tiene que ser igual a la perturbación. Entonces quiere decir que el efecto que está haciendo esto es que en cada instante de tiempo para todo t, ¿no? Para todo t mayor o igual que 0, mayor o igual que el momento en el que ya, recordemos que
T es el tiempo de convergencia, ¿no? Que es el tiempo finito en el cual llegamos a la superficie. Entonces, una vez que llegamos a la superficie, quiere decir esto que está aquí, pero si ya estamos en la superficie, el valor de sigma, ¿no? Sigma es igual a 0. Entonces, esto nos está diciendo algo un tanto extraño. Quiere decir que ρ por el signo de 0 es igual a f. Lo cual no tendría sentido si no fuera por la manera en la cual está definida la función signo. Lo que estoy haciendo al multiplicar la función signo por ρ es que estoy extendiendo, lo voy a hacer con otro color, estoy extendiendo el valor de la función signo o los límites aquí no va a ser entre menos 1 y 1, sino va a ser entre menos ρ, aquí sería menos ρ y ρ. Y la perturbación va a estar, lo voy a hacer con otro color, lo voy a poner con negro, la perturbación va a estar por aquí adentro. Esta f de x, como está acotada por L, ¿no? Los límites de L van a estar dentro de esta banda, por así decirlo. Entonces esta expresión del lado izquierdo, en cada instante de tiempo vamos a pensar que esto se va recorriendo y va avanzando la función. Entonces cada instante de tiempo está compensando exactamente la perturbación en cada instante de tiempo debido a esta parte, ¿no? Entonces, tomando en cuenta la definición que dimos de signo, eso tiene sentido, porque sí es posible. Si signo puede tomar cualquier valor entre menos 1 y 1 y lo expandimos hasta menos ρ y ρ y la función f está dentro de esto, entonces es posible que pueda tomar el valor exacto del lado derecho de esta ecuación. Intuitivamente eso es lo que podemos entender. Ahora, eso es un tanto extraño, por así decirlo, en el sentido clásico de cómo tratamos el control. ¿Por qué? Porque eso implicaría que de alguna manera está adivinando el valor de la función desconocida en cada instante de tiempo. Físicamente lo que está pasando es que nada más les vamos a estar dando signo de sigma de un lado y signo de sigma del otro lado, pero la velocidad con la cual esto es ideal, obviamente, cuando lo implementamos no vamos a poder lograr tener una velocidad infinita de switcheo o de cambio entre un lado y el otro de la superficie, ¿no? Aquí idealmente lo que va a pasar es que en un momento que ya me pase, voy a tomar el valor del control, más bien el valor del signo del otro lado y me va a regresar. Entonces en cada instante de tiempo me va a estar forzando ese efecto. Entonces realmente lo que está pasando es que le estamos pegando de un lado y pegando del otro lado conforme lo requiera la perturbación en ese instante de tiempo. No es que adivine, sino que justamente le va a compensar el lado de qué lado está de esta, o de qué lado se podría ir de esta superficie el control. Ahora esto no es muy útil para entender cuál va a ser la dinámica del sistema una vez que estamos dentro de la superficie. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo la ecuación discontinua y obtener las ecuaciones que mostramos en el otro video donde ya estaba, o sea, donde ya se cumple esto y se obtiene, digamos que una expresión, una solución para la ecuación diferencial una vez restringida dentro de la superficie, no es factible utilizando nada más la parte discontinua, ¿no? Ahí sí necesitamos más herramientas que no tenemos en este momento. Entonces el truco es preguntarnos, nos vamos a preguntar cuál es la función de control continua u, o cuál es la función u que nos haría invariante la superficie sigma. O sea, tenemos una función discontinua. ¿Cuál sería una función equivalente pero continua que nos generaría el mismo efecto de mantenernos sobre la superficie, ¿no? Esta pregunta la podemos reescribir como ¿cuál es la u tal que sigma de punto es igual a 0 cuando sigma es igual a 0, ¿no? ¿Cuál es la u continua, ¿no? Continua. Ok, entonces la idea sería buscar una u, ¿no? En lugar de sustituir la u, esta que está aquí discontinua, dejar la u explícitamente y despejar
de esta expresión igual a 0, cuál es esa u que nos asegura que sigma de punto va a ser igual a 0 cuando sigma es igual a 0. Esto lo escribí acá. Cuando yo derivo sigma de punto y dejo en función de la u explícitamente, ¿no? Entonces tengo la derivada de x1, perdón, tengo sigma punto sería igual a la derivada de x2 más c por la derivada de x1, ¿no? Sustituyendo x2 punto es igual a u más f y x1 punto es igual a x2 igual a 0. Recuerden que estoy considerando ya que sigma es igual a 0, entonces necesito que también sigma punto sea igual a 0 para que esto sea invariante, ya no me salga. Entonces despejo de aquí u, despejo de esta expresión u, y es esta que tengo acá abajo. De hecho es esto. La u que hace que la derivada de la superficie de deslizamiento sea 0 es esta que está aquí. Y esta es una u perfectamente continua. Sí, está en función de algo que yo no conozco, pero es continuo, ¿no? Esta función f yo la asumí continua desde un inicio y esta parte pues ya sabemos que es continua. Entonces el efecto de la función discontinua en promedio, el efecto de menos c por x2 más menos, perdón, ρ por signo de sigma, ¿no? Cuando sigma vale 0, es el mismo efecto que este que está aquí. Ahora, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, el control equivalente lo que nos dice es cuál es el control continuo que hace invariante la superficie, y de esa manera podemos calcular cuál es la dinámica equivalente en la superficie, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a sustituir el control equivalente en la dinámica del sistema, ¿no? Entonces tenemos, ¿no?, x1 punto igual a x2 y x2 punto igual a u, pero yo voy a sustituir la u equivalente. La u equivalente es esta que está aquí. Aquí le llamamos u equivalente, sería menos c por x2 menos f de x1 x2t más tenemos la f nada más, no me parece, si nada más es la f, entonces va a cancelar la f, nos va a quedar más f de x1 x2t. Esto se va a cancelar con esto y nos va a quedar la dinámica equivalente, que x1 punto es igual a x2 y x2 punto es igual a menos c por x2. Si se dan cuenta aquí, las dos derivadas dependen de una sola variable. De hecho, yo puedo resolver esta ecuación y sustituir en esta de acá, ¿no? La solución de esta ecuación diferencial pues es simplemente x2, ¿no?, igual a las condiciones una vez que llego. Este t es la t de el tiempo en el cual yo llego a la superficie, que serían como las condiciones iniciales, por la exponencial e a la menos c por t. Y ahora yo puedo sustituir eso en la de arriba, ¿no? Tendría x1 punto igual a qué. Si yo tengo que x2 es esta solución, tendría x2 de las condiciones iniciales una vez que llego a la superficie por la exponencial, y pues obviamente tendría que integrar. Esta es una función totalmente no depende de x1, ¿no? Entonces habría nada más que integrar. x2 lo conozco, todo esto lo conozco y podría encontrar la solución directamente. Entonces en realidad toda la solución o toda la dinámica del sistema está regida por una sola variable, que es x2, ¿no? O sea, x2 punto depende de x2 y x1 punto depende de x2. Entonces en realidad es un solo sistema el que yo voy a estar analizando, que es este de aquí, y la estabilidad de este sistema solo depende de esta constante que está aquí. Si c es positiva, x2 va a tender a 0. Si x2 tiende a 0 y esto también es negativo, pues x1 va a tender a 0 también. Entonces el control equivalente nos sirve para calcular la dinámica equivalente. Entonces primero sería, digamos, cuál es el proceso o el algoritmo para
encontrar la dinámica equivalente sería encontrar la U tal que sigma punto es igual a 0, ¿no? Cuando sigma es igual a 0, ¿no? Y luego sustituir esta de aquí nos va a dar U equivalente, ¿no? Sustituir U equivalente en la dinámica del sistema. Y eso nos va a dar la dinámica equivalente. Lo importante de la dinámica equivalente es que es una dinámica que está reducida en al menos uno, ¿no? Si tenemos, en este caso tenemos un sistema de segundo orden, tenemos dos variables y el tamaño de nuestra superficie era 1, ¿no? El hiperplano era de dimensión 1, entonces lo que va a hacer o lo que va a restar en la dinámica equivalente sobre la superficie es el tamaño del sistema menos el tamaño de la superficie. Ajá. Entonces en este caso pues nos quedó una dinámica de orden 1. Se redujo la dinámica. Esta parte que está acá en realidad realmente no depende nada de x1, todo depende de x2, entonces la única variable que está jugando es x2. Entonces eso se entiende que el hecho de que una vez que las trayectorias convergen a la superficie, pues x1 y x2, la relación de x1 y x2 va a estar dada por la ecuación x1 más c por x2 igual a 0, y de aquí pues vamos a tener x1 igual a menos c por x2, ¿no? Digo, aquí lo obtuvimos utilizando el control equivalente, o lo podemos haber escrito de acá, pero en general el procedimiento, como vamos a ver para casos más complejos, es obtener el control equivalente y luego sustituir el control equivalente en la dinámica del sistema para obtener la dinámica equivalente. Entonces estos son los pasos para obtener la dinámica equivalente, y estos nos van a permitir más adelante diseñar la superficie, ¿no? Esta es la superficie, de tal manera que la dinámica que reste o que quede sea estable, ¿no? Eso es importante. Si yo C lo pongo negativo, la dinámica que me va a quedar va a ser inestable. Si lo pongo C positivo, la dinámica que me va a quedar va a ser estable. Entonces, en casos más complejos y más generales, el diseño de la superficie pues va a depender de la dinámica equivalente.